Imagínate esto. Pasas 3 horas cocinando la comida favorita de tu mujer, colocas velas por todo el comedor y hasta recuperas aquella lista de reproducción de vuestra primera cita. Todo para celebrar vuestro 5º aniversario de boda. Te sientes bastante bien contigo mismo, ¿verdad? Pues déjame contarte lo que pasó cuando entró por la puerta, con su hermana y su mejor amiga detrás. Echó un vistazo al ambiente, puso los ojos en blanco tan fuerte que pensé que se le iban a salir, y dijo, lo bastante alto para que todas escucharan: «Deja de intentar ser romántico, es patético, pareces desesperado». Luego se giró hacia sus amigas y añadió, «Esto es exactamente de lo que os hablaba, siempre hace estas cosas tan necesitadas». La habitación se quedó en un silencio absoluto, su hermana como si llevara años conteniéndose, y por fin hubiera encontrado el público perfecto para compartir su opinión, como si cada gesto romántico que había tenido fuese una broma que simplemente había estado soportando. Dejé la botella, la miré directamente a los ojos y dije, «¿Sabes qué? Tienes toda la razón». La confusión en su cara no tenía precio. Esperaba que me disculpara, que intentara justificarme, que me pusiera a explicar. En lugar de eso, empecé a apagar las velas una por una. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con la voz perdiendo parte de su tono seguro. «Parar», respondí, mientras recogía las flores que había comprado. «Acabas de enseñarme algo valioso. El romanticismo es patético cuando es unilateral. Así que ya está, se acabó lo patético». Sus amigas se miraron entre ellas. Aquello no estaba saliendo como ella había planeado. Seguramente esperaba que me encerrara en el dormitorio a lamentarme, o que le pidiera perdón más tarde, pero simplemente pasé junto a las 3, tiré las flores a la basura y pedí una pizza. «Podemos comer como compañeros de piso a partir de ahora», dije sacando el móvil. «Pepperoni o solo queso». Esa noche intentó hablar conmigo sobre que estaba exagerando, que solo había tenido un mal día, el típico intento de control de daños, pero algo dentro de mí había cambiado durante esos 30 segundos de humillación pública. Me di cuenta de que llevaba años actuando en una obra para un público que ni siquiera miraba. Así que le dije, «Te escuché perfectamente la primera vez. Mensaje recibido. Se acabaron los gestos románticos. Se acabó lo patético. ¿Quieres algo práctico? Lo tendrás». Ella se rió, pensando que estaba dramatizando. «Vale», dijo, «quizá los dos tenemos que ser más realistas sobre lo que es realmente el matrimonio». Esas palabras volverían para atormentarla antes de lo que imaginaba. A la mañana podía sentir cómo me observaba, intentando averiguar si aquello era un castigo o un juego. No era ninguna de las dos cosas. Era claridad. Por primera vez en años, veía nuestro matrimonio tal como era realmente. Yo era el que planeaba las citas de las que luego ella se quejaba. Yo era el que recordaba los aniversarios que ella olvidaba. Yo era el que intentaba mantener viva una chispa en una relación donde solo uno participaba. Esa tarde intentó ponerme a prueba. Mencionó que el marido de una compañera le había sorprendido con entradas para un concierto, claramente esperando que hiciera algo parecido. En vez de morder el anzuelo, solo asentí y dije, «Qué bien por ella». La expresión de su cara fue fascinante, como si acabara de darse cuenta de que su marioneta favorita había cortado los hilos. El domingo por la noche estaba inquieta, sin flores, sin cenas sorpresa, sin películas románticas, solo yo, leyendo mi libro, completamente tranquilo en mi propio espacio. «¿Vas a estar enfadado para siempre?», preguntó al fin. «No estoy enfadado», respondí, y lo decía en serio. «Ya no soy patético». Gran diferencia. Fue entonces cuando vi la primera grieta en su seguridad. Se había acostumbrado tanto a que la persiguiera, que había olvidado cómo se sentía cuando no lo hacía. La primera semana de mi nuevo enfoque fue como observar un experimento científico. Al principio, incluso parecía aliviada, sin almuerzos sorpresa en su oficina, sin flores inesperadas, sin mensajes preguntando cómo iba su día. Obtuvo exactamente lo que había pedido, y al principio parecía que le iba bien. La escuché decirle a su madre por teléfono, «Por fin está madurando y dándome espacio». «Es mucho mejor así», lo dijo lo bastante alto para que yo la oyera, probablemente esperando alguna reacción. Yo seguí doblando la ropa como si estuviera comentando el tiempo, pero no se imaginaba lo que venía. Cuando dejé de ser romántico,
No solo dejé las flores y las cenas especiales, dejé todo lo que no era estrictamente necesario. No más besos de buenos días. No más preguntar por sus planes del fin de semana. No más preocuparme si llegaba tarde o de dónde venía. Estaba recibiendo el paquete completo de lo que había pedido, y al 10.º día empezaron a notarse las grietas. «No vas a preguntarme cómo me ha ido la presentación de hoy», dijo una mañana, buscando claramente atención. «¿Quieres contármelo?», respondí sin apartar la vista del café. «Pues ha ido bien», dijo, esperando las preguntas de seguimiento que nunca llegaron. «Me alegro por ti», contesté, y volví a mirar el móvil. El silencio que siguió fue maravilloso. Se quedó allí un minuto entero, probablemente esperando que participara, que mostrara interés, que fuera el marido atento que había dado por sentado. Cuando se dio cuenta de que no iba a volver a interpretar ese papel, cogió el bolso y se fue a trabajar sin decir una palabra. Aquella tarde, probó una táctica distinta. Cocinó la cena, algo poco habitual, ya que llevaba años siendo yo quien se encargaba de eso. No era nada especial, solo pasta con salsa de bote, pero la presentó como si acabara de resolver el hambre en el mundo. «He hecho la cena», anunció, esperando claramente un elogio. «Gracias», respondí, sirviéndome y sentándome. Sin cumplidos, sin discursos de agradecimiento, solo reconocimiento. Se sentó frente a mí, observándome comer con esa mirada expectante. Cuando los elogios no llegaron, empezó a hablar de su día, soltando una larga historia sobre los dramas de la oficina y los planes del fin de semana. La escuché con educación, asentí en los momentos apropiados, pero no ofrecí nada más que respuestas básicas. «Estás raro», dijo al final. «¿Raro cómo?» «Simplemente diferente, distante». Dejé el tenedor y la miré directamente. «Estoy siendo exactamente lo que pediste. Ni patético, ni esforzándome demasiado. Solo existiendo en el mismo espacio que tú». Esa respuesta no le gustó. Podía ver cómo su mente trabajaba, intentando averiguar cómo volver a la dinámica en la que yo buscaba constantemente su aprobación. Pero yo ya había dejado de jugar a ese juego. El fin de semana fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. El sábado por la mañana anunció que iba a ir de compras con sus amigas. Antes, le habría preguntado a dónde, a qué hora volvería. Quizá incluso me habría ofrecido a recogerla. Esta vez solo dije, «Diviértete». Se quedó un momento en la puerta, claramente esperando más participación. Como no llegó, lo intentó otra vez. «Puede que llegue tarde». «Vale, muy tarde». «Entendido». Se fue frustrada, y yo pasé el día haciendo exactamente lo que me apetecía. Arreglé el grifo que perdía, organicé mis herramientas, leí un libro sin interrupciones. Fue el sábado más tranquilo que había tenido en meses. Cuando volvió por la noche, cargada de bolsas, parecía casi decepcionada de que no la hubiera echado de menos. Empezó a enseñarme todo lo que había comprado, esperando claramente mis habituales comentarios interesados. En lugar de eso, eché un vistazo a cada cosa y respondí con frases neutras. «Está bien, buena compra, te queda correcto». En el tercer conjunto, ya estaba irritada. «Ni siquiera estás mirando bien». «Estoy mirando. Es un vestido, azul. ¿Qué más quieres que diga?» «No sé, quizá podrías mostrar algo de interés por tu esposa». Ahí fue cuando le solté la frase que lo cambió todo. «Mostré interés durante 5 años. Tú lo llamaste patético. Así que ahora tienes este tipo de interés. Enhorabuena». Las bolsas cayeron al suelo. Me miró como si acabara de hablarle en otro idioma. Ese no era el marido que conocía. No era el hombre que solía colgarse de cada una de sus palabras y celebrar cada mínima cosa que hacía. «Tuve un mal día cuando dije eso», intentó justificar. «Puede ser, pero lo dijiste delante de testigos, lo que significa que lo pensabas desde hace tiempo. Los malos días no crean nuevas opiniones, solo nos hacen sinceros con las que ya tenemos». No tuvo respuesta. Por primera vez en nuestro matrimonio, la dejé sin palabras. Esa noche intentó iniciar intimidad física, probablemente pensando que eso restablecería nuestra dinámica. Pero incluso ahí mantuve mis nuevos límites. Sin pasión, sin conexión emocional, solo participación mecánica. Obtuvo lo que técnicamente había pedido, pero claramente no era lo que realmente quería. Después, tumbados en la oscuridad, preguntó, «¿Qué nos ha pasado?» «Tú lo pediste», respondí. Se acabaron los gestos románticos patéticos.
Se acabaron los intentos desesperados de hacerte feliz. Solo 2 personas compartiendo gastos. A las 3 semanas de mi nuevo estilo de vida, estaba completamente perdiendo la cabeza. La mujer que con tanta seguridad había declarado que mis esfuerzos románticos eran patéticos, ahora se desesperaba por conseguir cualquier tipo de reacción emocional de mi parte. Era como ver a alguien darse cuenta de que había tirado un billete de lotería premiado. Empezó con pequeñas pruebas. Mencionaba que un compañero de trabajo le había elogiado el conjunto. Hablaba de cómo su ex la había contactado por redes sociales. Incluso comentaba lo atento que era el marido de una amiga comparado con otros hombres. Cada comentario era una tentativa, esperando que mostrara celos, preocupación o algún signo de que todavía me importaba lo suficiente como para pelear por ella. Mi respuesta era siempre la misma. ¡Qué interesante! Y volvía a lo que estaba haciendo. La falta de reacción la estaba volviendo loca. Se había acostumbrado tanto a mi inversión emocional que mi indiferencia le resultaba como vivir con un desconocido, que en muchos sentidos era en lo que me estaba convirtiendo. Había vuelto al gimnasio, no por ella, sino porque por fin tenía tiempo para mí. Leía libros que llevaba años queriendo leer. Incluso había empezado a aprender a tocar la guitarra, algo que siempre había despreciado como una pérdida de tiempo. Curioso todo lo que puedes lograr cuando dejas de intentar complacer a alguien que no quiere ser complacido. Una noche intentó un enfoque más directo. Se puso lencería y posó en la puerta del dormitorio como si saliera de una película. Antes, habría dejado todo para llenarla de cumplidos. Esta vez levanté la vista del libro y dije, ¿vas a algún sitio especial? La confusión en su cara fue impagable. Pensé que podríamos pasar un rato juntos. Pasamos tiempo juntos todos los días. Vivimos en la misma casa. Me refiero a estar juntos. Cerré el libro y la miré bien. Si quieres tener relaciones, dilo sin rodeos. Ya no necesitamos disfraces ni actuaciones. Eso formaba parte de los gestos románticos que te parecían patéticos. Se desinfló como un globo pinchado. Ese no era el guión que tenía en su cabeza. Quería al antiguo yo, el que la habría hecho sentir deseada y especial. En su lugar, obtuvo honestidad práctica. Antes me hacías sentir especial, dijo, con la voz más baja de lo habitual. Antes lo intentaba. Tú me enseñaste que eso era patético, así que dejé de hacerlo. Se sentó al borde de la cama, empezando por fin a entender lo que había perdido. No quería que dejaras de hacer todo. No especificaste qué partes de ser patético debía conservar y cuáles debía soltar. Así que tomé una decisión ejecutiva y solté todo. Ese fin de semana, invitó a su hermana a casa, probablemente con la esperanza de conseguir apoyo para la intervención que estuviera planeando. Las oía hablar en la cocina, mientras yo trabajaba en un proyecto doméstico que llevaba meses posponiendo. «Está tan frío ahora», decía mi mujer. «Es como si ya no le importara nada. Quizá por fin está escuchando lo que llevas años diciéndole», respondió su hermana. Siempre me había caído bien su hermana. Tenía la costumbre de cortar por lo sano con las tonterías. «Yo no quería esto», insistió mi mujer. «Entonces, ¿qué querías? No hacías más que quejarte de que era demasiado dependiente, demasiado romántico, demasiado atento. Ahora te da espacio y también te molesta eso». Hubo una larga pausa antes de que mi mujer dijera. Quería que le importara, pero sin que se notara tanto. Casi me eché a reír. Quería que me importara en secreto, que suspirara por ella a distancia fingiendo que no la necesitaba. Quería. No puedes tener ambas cosas en la misma persona. Esa noche intentó una nueva táctica. Sugirió que saliéramos a cenar, como antes. Acepté, pero no por la razón que ella esperaba. Tenía hambre y no me apetecía cocinar. En el restaurante, intentó recrear nuestra antigua dinámica, coqueteando, tocándome la mano sobre la mesa, preguntándome por mi día con un interés exagerado. Era como ver a alguien interpretar una obra cuyas líneas ya no recordaba. «¿Recuerdas nuestra segunda cita aquí?», preguntó, mirando el restaurante con una nostalgia fingida. «Más o menos», respondí mientras cortaba mi filete. «¿Estabas tan nervioso? Derramaste vino sobre tu camisa». «Suena probable». Esperó que añadiera algo al recuerdo, que compartiera la evocación romántica. Como no lo hice, insistió. «Dijiste que nunca habías estado tan nervioso con una mujer». Probablemente era verdad en ese momento. La conversación murió ahí.
No entendía por qué sus intentos de conectar fracasaban. No se daba cuenta de que ella misma me había reeducado para no mostrar vulnerabilidad emocional. Había aprendido que compartir sentimientos me hacía patético, así que dejé de compartirlos. De camino a casa, perdió la compostura. Siento que estoy casada con un robot. Los robots son eficientes, respondí, sin emociones innecesarias, sin gestos románticos patéticos, solo función y propósito. No es eso lo que quería. Entonces deberías haber sido más específica con lo que sí querías, porque yo solo escuché lo que no querías, y te he dado exactamente eso. Guardó silencio el resto del camino, probablemente dándose cuenta por primera vez de que conseguir lo que pides no siempre significa conseguir lo que quieres. Un mes después, por fin se quebró. Fue un jueves por la tarde, cuando volví del gimnasio. Estaba sentada en la mesa de la cocina con papeles esparcidos por todas partes, claramente esperándome. Aquello no era casual, era una emboscada. Tenemos que hablar, dijo antes de que siquiera dejara la bolsa del gimnasio. ¿De qué? De esto, de lo que sea que estés haciendo. Cogí una botella de agua del frigorífico y me apoyé en la encimera. No estoy haciendo nada, solo existo, igual que tú. No, me estás castigando. Llamas. ¿Qué parte de dejar de comportarme de forma patética es la que te parece excesiva? Se levantó, con la voz cada vez más alta. Sabes perfectamente lo que estás haciendo. Estás negándome afecto para manipularme. Casi me reí. ¿Negarte afecto? No te estoy negando nada. Simplemente no te estoy dando algo que nunca valoraste. No se puede retirar dinero de una cuenta que ya está cerrada. Eso no era lo que quería decir cuando dije esas cosas. Entonces, ¿qué querías decir? Porque llevo semanas intentando averiguarlo. Empezó a pasearse de un lado a otro, y pude ver cómo emergía su verdadero yo. La máscara se deslizaba, y lo que había debajo no era bonito. Quería decir que eras demasiado intenso, demasiado necesitado, como si no pudieras existir sin mi aprobación. Y ahora existo perfectamente sin tu aprobación. Problema resuelto. Pero ahora no te importa nada de lo que hago. Ahí estaba. La verdad que había estado esquivando durante un mes. No quería que dejara de importarme. Quería que me importara en silencio, desesperadamente, sin molestarla con pruebas de ese interés. Tienes razón, dije con calma. Ya no me importa lo que hagas, porque preocuparse por alguien que piensa que preocuparse es patético resulta agotador. Nunca dije que preocuparse fuera patético. Dijiste que mis gestos románticos eran patéticos. Esos gestos eran la forma en que mostraba que me importabas. Así que, por extensión, sí, llamaste patético a mi cariño. Ahora estaba desesperada, dándose cuenta de que sus palabras habían tenido consecuencias que no había previsto. Estás retorciendo todo lo que dije. Estoy aplicando todo lo que dijiste. Hay una diferencia. Está bien, explotó. ¿Quieres la verdad? A veces tus cosas románticas me hacían sentir asfixiada, como si necesitaras una validación constante de que yo te quería. Me parecía desesperado. Ahora estábamos llegando a algo. Por fin estaba ocurriendo la conversación real. Así que te sentías asfixiada por ser amada, dije. Esa es tu queja. Yo me sentía asfixiado por ser necesitado tanto. Hay una diferencia. No mucha, respondió. El amor sin necesidad es solo amistad con beneficios. Pero ahora lo entiendo. Tú querías ser deseada, no necesitada. Querías sentirte especial sin tener que hacerme sentir especial a mí. Su rostro se enrojeció. Eso no es justo. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo romántico por mí? ¿Cuándo me sorprendiste con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir que era algo más que un compañero de piso que paga la mitad de los gastos? El silencio que siguió fue ensordecedor. No podía responder, porque ambos sabíamos que la respuesta era nunca. Yo había sido el único invirtiendo en el lado romántico de nuestro matrimonio durante años. Yo demuestro el amor de otra forma, dijo al fin, pero su voz carecía de convicción. ¿Cómo? ¿Aceptando todo lo que hago por ti sin dar nada a cambio? ¿Criticando la manera en que expreso amor mientras tú no haces nada? Yo hago cosas por ti. ¿Cómo qué? Otro silencio. Estaba buscando desesperadamente ejemplos que no existían. Cocino a veces, limpio. Me ocupo de la casa. Eso son responsabilidades de adulto, no expresiones de amor.
Los compañeros de piso también hacen esas cosas. Se volvió a sentar, derrotada. Por primera vez en nuestro matrimonio, se vio obligada a enfrentarse a la realidad de lo que había aportado a la relación frente a lo que había tomado de ella. ¿Y ahora qué?, preguntó, con la voz más pequeña que nunca. ¿Vas a seguir así para siempre? Frío y distante. No estoy frío, respondí. Solo he dejado de ser patético. Si quieres calidez, tendrás que ganártela, igual que yo tuve que ganarme tu respeto durante 5 años, con la diferencia de que yo lo conseguí dejando de intentar, mientras tú nunca conseguiste ganarte el mío aprovechándote. Eso es cruel. Es honesto. Querías honestidad, ¿no? Se acabaron los gestos románticos desesperados, que nublaban la verdad de lo que es realmente este matrimonio. Me miró como si me viera por primera vez. El hombre que solía rogar por su atención había desaparecido, sustituido por alguien que no necesitaba su validación para sentirse completo. No sé cómo arreglar esto, admitió. Eso es lo más honesto que has dicho en semanas, respondí. Pero te diré algo sobre arreglar algo. Primero tienes que admitir que está roto, luego averiguar qué lo rompió. Aún estamos en el paso 1. Tras esa confrontación explosiva, pasó 3 días por la casa como un fantasma, sin intentar conversar, sin buscar reacciones. Por fin había comprendido que el hombre con el que había estado casada durante 5 años había cambiado de forma fundamental, y no sabía cómo manejar esta nueva versión. Le di espacio para procesarlo todo. Mientras tanto, yo seguía viviendo mi vida exactamente igual. Gimnasio por las mañanas, trabajo, y luego mis aficiones y mis libros. Estaba más en paz que en muchos años, y esa paz no dependía de su estado de ánimo ni de su aprobación. El domingo por la tarde, finalmente se acercó a mí. Estaba en el garaje, restaurando una cómoda vieja que había comprado en un mercadillo. Se quedó en el umbral mirándome lijar la madera durante varios minutos antes de hablar. He estado pensando en lo que dijiste, empezó con cautela. Yo no he dejado de trabajar, respondí sin dejar de lijar. Y tienes razón en algunas cosas. No he correspondido como debería. Ajá. Esperó que me mostrara más entusiasmado con su reconocimiento, pero yo seguí concentrado. El antiguo yo habría saltado ante esa oportunidad, viéndola como un avance digno de celebrar. El nuevo yo la reconoció por lo que era, control de daños. Quiero intentar arreglar esto, continuó, al ver que no se lo iba a poner fácil. Finalmente dejé de trabajar y la miré directamente. ¿Qué es exactamente lo que quieres arreglar? Pues, nuestro matrimonio, lo que se ha convertido en esto. Lo que se ha convertido, repetí. ¿Te refieres a cómo son las cosas ahora que ya no estoy interpretando el papel del romántico para una audiencia de una sola persona? Se estremeció, pero insistió. Sé que no he sido la mejor esposa. Sé que te di por sentado. Te estás acercando. Pero tú también has cambiado. Ya no eres el hombre con el que me casé. Dejé el papel de lija por completo y le presté toda mi atención. Tienes toda la razón. El hombre con el que te casaste estaba desesperado por tu aprobación. Aceptaba migajas de afecto y las llamaba banquete. Se habría disculpado por ser humillado solo para mantener la paz. Me levanté y la miré de frente. Ese hombre ya no existe. Murió la noche en que lo llamaste patético delante de tus amigas. Lo que ves ahora es lo que creció de sus cenizas. No me gusta esta versión, dijo en voz baja. No me importa, respondí. A esta versión sí le gusta quién es. Esta versión no necesita tu validación para sentirse valiosa. Esta versión sabe distinguir entre amor y desesperación. Ahora estaba llorando, algo que antes habría despertado en mí el instinto de protegerla. Ahora solo me parecía otra táctica de manipulación. «¿Entonces qué quieres de mí?», preguntó entre lágrimas. «Nada», dije simplemente. «Eso es lo que nunca entendiste. Ya no quiero nada de ti. No necesito que valides mis gestos románticos porque ya no los hago. No necesito que aprecies mis esfuerzos porque ya no hago esfuerzos extra por ti. Entonces, ¿por qué seguimos casados?». Buena pregunta, y me la había estado haciendo yo mismo durante semanas. Buena pregunta. Seguimos casados porque ninguno ha presentado los papeles del divorcio aún. Seguimos casados porque compartimos gastos y es cómodo. Seguimos casados porque legalmente no hemos deshecho lo que hicimos hace 5 años. Pero, ¿estamos realmente casados en un sentido significativo? No.
Ella rompió a llorar más fuerte. No quiero divorciarme. Entonces esto es lo que va a pasar, dije, con la voz calmada pero firme. Tienes una oportunidad para demostrar que quieres estar casada conmigo, y no solo con la idea de tener un marido. Levantó la mirada, con un atisbo de esperanza. ¿Qué quieres que haga? Deja de intentar recuperar al antiguo yo. Ese hombre está muerto, y no va a volver. Si quieres estar casada con el hombre que tienes delante, tendrás que ganarte su respeto del mismo modo que él pasó 5 años intentando, sin éxito, ganarse el tuyo. ¿Cómo? Descúbrelo. Yo pasé media década intentando mostrarte amor de la forma que tenía sentido para mí. Ahora te toca a ti, pero entiende esto. No voy a darte pistas, no voy a guiarte paso a paso, ni voy a fingir que los pequeños gestos son grandes logros. Volví a coger la lija. Tienes hasta final de mes para decidir si quieres poner verdadero esfuerzo en este matrimonio o si prefieres presentar el divorcio. Pero he terminado con este limbo en el que estamos casados en el papel, pero somos extraños en la práctica. ¿Y si decido intentarlo?, preguntó. Entonces más te vale conseguirlo, porque no te daré una tercera oportunidad para aprender a amar a alguien como es debido. El marido romántico y patético que perdonaba todo se acabó. Esta versión tiene estándares. Se secó las lágrimas. ¿Y si no puedo? ¿Y si no sé cómo? Entonces sabremos dónde estamos y actuaremos en consecuencia. Se quedó allí otro minuto, probablemente esperando que suavizara el ultimátum o que le diera alguna guía concreta. Cuando vio que no iba a pasar, se giró para irse. Una cosa más, dije antes de que se marchara. Se dio la vuelta con una chispa de esperanza. No creas que puedes manipularme con lágrimas, dramas o intentos de hacerme sentir culpable. Soy inmune a todo eso, ahora. Lo único que funcionará será un esfuerzo genuino y un cambio real. Nada más tendrá efecto. Asintió y se fue, dejándome solo con mi proyecto y mis pensamientos. Por primera vez en nuestro matrimonio, la pelota estaba completamente en su tejado. Y por primera vez en mi vida, me sentía perfectamente en paz con lo que ella decidiera hacer. 3 semanas. Eso tardó en tomar una decisión. Y, sinceramente, me sorprendió que aguantara tanto. Esperaba una rendición inmediata o una huida instantánea. En cambio, intentó algo que no había previsto. Esfuerzo real. Empezó poco a poco. Café esperándome por la mañana sin que lo pidiera. Mi comida favorita preparada cuando volvía del trabajo. Incluso mostró interés por la guitarra que estaba aprendiendo a tocar, pidiéndome que le interpretara algo. Pero lo que no entendía era que eso no eran gestos románticos, eran transacciones. Intentaba comprar mi antiguo comportamiento con nuevas acciones. La diferencia era evidente para mí, aunque no para ella. Cuando yo le llevaba café a la cama, lo hacía desde un deseo genuino de alegrarle la mañana. Cuando ella me lo preparaba, lo hacía desde un intento de devolver nuestra relación al terreno donde se sentía cómoda. He estado intentándolo, dijo una noche, después de que le agradeciera la cena con cortesía, pero sin el entusiasmo que esperaba. Lo he notado, respondí, pero no pareces diferente. ¿Diferente cómo? Como si no te importara que me esfuerce. Dejé el tenedor y la miré. Aprecio el esfuerzo, pero esforzarse por conseguir algo no es lo mismo que esforzarse por dar algo. Sigues actuando desde lo que quieres recibir, no desde lo que quieres ofrecer. No lo comprendía y, sinceramente, no esperaba que lo hiciera. Una mujer que pasó 5 años dando por sentado un amor genuino no iba a entender de repente la diferencia entre afecto auténtico y comportamiento estratégico. Pero le reconocí el mérito de haberlo intentado más tiempo del que pensaba. 2 semanas más de intentos cada vez más desesperados por romper mi nueva armadura. Me compraba cosas que no necesitaba. Proponía actividades que jamás había mostrado interés en hacer. Incluso intentó acercamientos físicos que se sentían más como negociaciones que como intimidad. El punto de ruptura llegó cuando intentó recrear nuestra primera cita. Reservó en el mismo restaurante, se puso un vestido similar, incluso pidió el mismo vino. Era como ver a alguien intentando hacer arqueología de una relación que ya estaba enterrada. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche?, preguntó durante el postre, esperando claramente provocar alguna reacción nostálgica. Vagamente,
Dijiste que nunca habías conocido a nadie que te hiciera querer ser un hombre mejor. Suena a algo que habría dicho entonces. ¿Lo decías en serio? Lo pensé unos segundos. Sí, pero me equivoqué sobre lo que significaba ser un hombre mejor. ¿Qué quieres decir? Pensé que ser un hombre mejor significaba ser el hombre que tú querías que fuera. Resulta que ser un hombre mejor significa ser un hombre que yo pueda respetar. Y no es lo mismo. Guardó silencio durante el resto de la cena. Podía ver cómo procesaba el hecho de que su mes de esfuerzo no me había acercado ni un milímetro al hombre con el que se había casado. Si acaso, mi resolución se había fortalecido aún más. Esa noche hizo su último intento. Me sentó y recitó lo que era claramente un discurso preparado sobre el amor, el crecimiento y las segundas oportunidades. Habló de cuánto había aprendido, de cuánto había cambiado, de cuánto quería salvar nuestro matrimonio. Cuando terminó, me miró expectante, esperando que sus palabras me conmovieran. En lugar de eso, le hice una pregunta sencilla. Si volvieras a traerte flores cada semana, ¿volverías a llamarlo patético? Dudó el tiempo justo para darme mi respuesta. Eso pensaba, dije. No lo haría, insistió. Pero ambos sabíamos que mentía. Sí, lo harías. Tal vez no al principio, pero al final sí. Porque en el fondo, no respetas las muestras de amor que resultan demasiado fáciles o frecuentes. Lo has demostrado. A la mañana siguiente encontré los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina. Había tomado su decisión, y hay que reconocerle que lo hizo con limpieza, sin dramas, sin manipulaciones finales, solo una aceptación silenciosa de que no podía vivir con el hombre en que me había convertido, y de que yo no iba a volver a ser el hombre que había sido. «No puedo hacer esto», dijo cuando la encontré haciendo las maletas. «No puedo estar casada con alguien que no me ama». «Nunca dije que no te amara», respondí. «No actúas como si me amaras». «No actúas», le respondí. «Espero que encuentres a alguien que pueda darte lo que buscas». Lo que no le dije fue que también esperaba que aprendiera a devolver lo que buscaba. Pero ya no era mi problema. Lo curioso de dejar de comportarte de manera patética es que no solo cambia cómo te ven los demás, cambia cómo te ves tú mismo. Pasé 5 años intentando ser digno de alguien que nunca pensó que yo valiera el esfuerzo. Ahora conocía mi propio valor y no estaba dispuesto a rebajarlo por nadie. El hombre que solía rogar por amor se había ido. En su lugar estaba alguien que sabía la diferencia entre ser amado y ser simplemente tolerado. Y ese hombre jamás volvería a conformarse con la tolerancia.